Tutorial académico OpenOffice Writer, formato avanzado y uso de tablas. En primer lugar, debemos cargar el programa de OpenOffice 3.2.1 en el computador. Al abrir el programa, se despliega esta pantalla. Vamos a entrar en documento de texto. Cuando se abre el documento de texto, se despliega esta pantalla y nos da las siguientes opciones para crear tablas. En la barra de menú tenemos dos opciones, el insertar y en tabla, y en la barra de herramientas el icono de tablas. Como primera opción, vamos a ver en el icono de tablas. Al dar un clic sobre él, se nos despliega esta ventana, en donde nos da varias opciones, como poner el nombre a la tabla, el tamaño de la tabla en columnas y filas, y otras opciones como encabezado, el borde y el autoformateado. Pero además, en el icono de tablas tiene una pestaña lateral, en la cual al dar un clic se nos despliega esta pantalla, que nos permite crear una tabla directamente con el número de columnas y filas correspondientes. Como segunda opción, nos vamos a la barra de menú, buscamos tabla, damos un clic en insertar y podemos crear nuestra tabla. Se va a desplegar la misma ventana anterior. Si ya le damos formato en los parámetros anteriores, podemos ir a autoformateado y buscar un modelo de tablas que nos guste. Pero además, en la opción más, nos permite ver la alineación, la fuente, el formato numérico, el borde y el modelo. Al dar un clic en aceptar, ya tenemos nuestra tabla. Como tercera opción, y la menos usada, nos vamos a la barra de menú, a insertar y buscamos tabla. Aquí tenemos unos modelos de tablas más elaboradas y unas sencillas. Si queremos mejorar la presentación de las tablas, nos vamos a barra de herramientas y buscamos estos tres iconos. El primero nos va a dar un estilo de línea, en el segundo el color del borde y en el tercero el borde de cualquier celda. Aquí tenemos unos ejemplos de una tabla no muy elaborada y otra utilizando estos nuevos iconos. Pero además, si nos vamos a la barra de menú en tabla, encontramos varias opciones dentro de su menú. Así tenemos que en insertar, podemos insertar otra tabla, filas o columnas. En borrar, igual podemos borrar la tabla, filas o columnas que estén seleccionadas. En seleccionar, podemos seleccionar parte de la tabla, filas y columnas, pero además tenemos una opción de unir y dividir celdas en las cuales nos permite hacer de dos maneras, ya sea horizontal o verticalmente. Y en autoajustar, nosotros podemos ver el ancho de columna o el alto de fila, y también nos permite convertir texto en tabla y tabla en texto. También hay otra opción que es trabajando con números. Aquí podemos nosotros ver que nos permite categorizarlo, dar un formato y un lenguaje determinado. Otra de las opciones es propiedades de tabla. Al abrir propiedades de tabla, vamos a ver que es un compendio de todo lo anterior. Vemos esta ventana en la que tiene 5 pestañas: de tabla, flujo de texto, columnas, borde y fondo. Al dar clic en tabla, podemos nuevamente revisar el nombre de tabla, revisar los anchos y espacios y alineación. En flujo de texto tenemos varias opciones, en columnas igualmente, y en borde podemos escoger el borde y el color más adecuado. En cuanto a fondo, nos da dos opciones, poner un color de fondo o insertar una imagen o una foto en el lugar que queramos. También en la barra de herramientas nos da opción a buscar este icono que es de fuente de datos. Al dar un clic sobre él, se nos despliega una nueva zona de trabajo que está ubicada en la parte superior de nuestra zona de trabajo primaria. Si nos vamos a la parte superior izquierda de esta nueva tabla, debemos buscar la base de datos que queremos insertarla en nuestra zona de trabajo primaria. Al dar un clic, se nos va a desplegar una tabla en la que ya hemos insertado datos, como lo podemos observar, tanto como nombre, apellido, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Al dar un clic en la parte superior izquierda de esta tabla, se nos despliega el siguiente menú, que nos permite copiar esta base de datos. Al ubicarnos en la zona primaria, podemos dar un clic en pegar y se nos despliega una pantalla.
Al desplegarse esta pantalla nos da la opción de elegir qué campos queremos copiar en nuestra nueva zona de trabajo. Nosotros queremos todos y los pasamos hacia la columna de la derecha y damos a aceptar. Al definirnos y aceptar, aparece en nuestra área de trabajo en formato de tabla nuestro archivo base de datos. Como ustedes pueden ver, la tabla que se copió en la zona de trabajo primaria es exactamente igual a la que teníamos en la base de datos. Para realizar esto, nosotros tenemos que crear nuestra base de datos, para lo que nos vamos a la página principal de OpenOffice y damos un clic en Base de datos. Como primer paso, vamos a seleccionar nuestra base de datos, para lo cual nos pregunta qué deseamos hacer, y nosotros damos un clic en Crear nueva base de datos. Como segundo paso, nos dice que tenemos que guardar y continuar. Damos un clic en Sí, registrar la base de datos y abrir la base de datos para editar. Al hacer esto, se nos despliega una pantalla en nuestros documentos y tenemos que buscar el archivo donde vamos a guardarla. El siguiente paso es crear un archivo para grabar esta base de datos. Al hacer esto, se va a desplegar esta pantalla en la que vamos a poder crear nuestra base de datos siguiendo 3 diferentes modelos. Crear una tabla en diseño, usar el asistente para crear tabla o crear vista. Nosotros vamos a usar el asistente para crear tabla. Vamos a seguir 4 pasos. En el primer paso nos pide seleccionar los campos de la tabla y nos dan 2 opciones. En categoría negocios o personal, hemos elegido personal. Al abrir las tablas de muestra, buscamos los campos que necesitamos. En este caso, hemos seleccionado apellido, nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Cuando ya tenemos seleccionados nuestros campos, establecemos los formatos para los campos y tenemos que ver en nombre del campo cuál está elegido, el tipo de campo, si es un texto numérico, un texto fijo, en la entrada requerida, sí o no, y en la longitud que queremos ponerlo. Como tercer paso, establecemos una clave principal. Esta clave principal es muy importante porque va a facilitar la vinculación de información en tablas distintas, para lo cual seleccionar algo que no se repita. Y por último, crear tabla. Aquí nos da la opción de ponerle un nombre a nuestra base de datos. Nosotros la hemos dado como personal direcciones y luego vamos a insertar los datos inmediatamente. Al hacer esto, se nos despliega la tabla con los campos seleccionados y procedemos a llenarla con los datos que queremos guardar en nuestra base de datos. De esta manera, hemos creado la base de datos. Y por último, nos vamos a la barra de menú, a Archivo y terminamos. De esta manera, finalizo mi base de datos. Gracias.